Ahora vamos a hablar sobre derivadas parciales. Entonces, bueno, la definición es la siguiente. Si f es una función de dos variables, bueno, todo lo que hemos estado diciendo pues se puede aplicar para cualquier número de variables, pero digamos la intuición la tenemos más desarrollada con estas de dos variables. Entonces, si f es una función de dos variables, sus derivadas parciales son las funciones que vamos a representar así. F y le vamos a suponer un subíndice x para decir que es la derivada parcial de f respecto de x. Y bueno, pues decimos que es en xy. Y esto pues va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. O sea, vamos a escribir esto, es f de x más hy menos f de xy entre h. O sea, esto es básicamente la misma definición de una derivada en una variable, simplemente por el hecho de que estoy poniendo esta coma y esta y, ¿no? Digamos, de aquí nada más como que voy arrastrando la y ya. O visto de otra manera, lo que estoy haciendo es considerar la y como si fuera una constante y calcular la derivada normalmente como lo haría si la única variable fuera x. Y de forma análoga, quiero la derivada parcial de f respecto de y. Ese es el límite cuando h tiende a 0 de f de x. Y ahora la que varío es la y en lugar de la x. Y bueno, pues hay muchas notaciones para esto. Para las derivadas parciales, bueno, la primera que usamos fue así. A veces solamente le ponemos la pura fx, subíndice x. A veces, pues usando la notación de Leibniz, ponemos este simbolito, que es de derivada parcial de f respecto de x. O lo ponemos así, como si fuera un operador esto, parcial respecto de x de f de xy. A veces, pues en lugar de f, pues la representamos con z, ¿verdad? A veces en lugar de poner la x explícitamente decimos que es la derivada parcial respecto a la primera variable, que normalmente es la x. O a veces ponemos la letra d de derivada poniéndole este subíndice 1. O bien el subíndice x, ¿no? Todo esto pues es lo mismo y lo mismo pasa con la y. Bueno, vamos a ponerla para, digamos, para practicar estas notaciones. Sería fy, acá sería parcial de f respecto de y. Acá la parcial respecto de y de f de xy. Acá la parcial de z respecto de y. Aquí pues sería f2. Acá sería d2. Y acá sería dy. Entonces, bueno, pues lo que había comentado aquí para calcular fx. O sea, consideramos y constante. Y derivamos respecto a x. Y para calcular fy, ahora que consideramos x constante y derivamos respecto a y, ¿no?
Básicamente esto es lo que hay que saber, todo lo que hay que saber de derivadas parciales, ¿no? Y bueno, pues hacer a lo mejor algunos ejemplos. Entonces dice, si f de xy es igual a x cúbica más x cuadrada, y cúbica menos 2y cuadrada, determinar fx de 2, 1 y fy de 2, 1. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a derivar, no? Entonces, f de xy, fx de xy, pues vamos a derivar esto respecto de x, ¿no? O sea, derivar respecto de x, todo esto, considerando la y constante. La y o cualquier función que dependa solo de y. Aquí, bueno, la derivada de x cúbica respecto a x, pues es 3x cuadrada. Aquí la y cúbica es una constante. Entonces digamos que sale de la derivada. Pero bueno, no es conveniente ponerla al principio. Esa la mantenemos al final. Y cúbica es una constante, pues sale de la derivada. Y la derivada de x cuadrada es 2x. Luego menos 2y cuadrada. Pues y es constante, al cuadrado es constante, por 2 es constante. Entonces pues es 0, que no escribimos. Y ahora si hacemos fy de xy, es la derivada parcial respecto de y, de x cúbica más x cuadrada, y cúbica menos 2y cuadrada. Entonces la derivada de una constante que se llama x cúbica, pues da 0. La derivada de esto, la x cuadrada, la constante x cuadrada sale de la derivada y solo hay que derivar y cúbica. ¿Cuál es la derivada de y cúbica? Pues 3y cuadrada. Entonces, pues se acostumbra a poner primero el 3. Vamos a poner primero el 3. Ponemos la constante x cuadrada y cuadrada, ¿no? O sea, es x cuadrada por 3y cuadrada. Luego menos derivada de 2y cuadrada es 2 por 2, 4. Y le bajamos 1 al exponente de y, ¿no? Menos 4y. Y ya, ¿no? Así de sencillo. Considerar la otra letra como constante. Y ya, ¿no? Pero nos piden en el punto 2,1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sustituir x por el valor de 2 y y por el valor de 1. O sea, es 3 por 2 al cuadrado. Más 2 por 2 por 1 al cubo. Entonces 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. 2 por 2, 4. Por 1 al cubo, pues da 4. Entonces da 16. Y ahora fy de 2, 1. Pues sustituyo, ¿verdad? X vale 2, y vale 1. Entonces es 3 por 2 al cuadrado. Por 1 al cuadrado, que es lo que vale y cuadrada. Menos 4 por 1. 2 al cuadrado es 4 por 3 son 12. Menos 4. Pues da 8. Y ya bueno, ¿y para qué pueden servirnos las derivadas parciales? Pues bueno, pues nos dan la pendiente a una curva, ¿no? O sea, el chiste es eso, ¿no?
Vamos a tratar de dibujar. Creo que ni he dibujado ninguna sabanita. Una aquí pues ya no me cabe y lo voy a dibujar por acá. Bueno, tenemos el plano XY. Tenemos por ejemplo acá alguna sabanita. Digamos algo así medio raro. Entonces, si queremos calcular la derivada en un punto, si queremos calcular la derivada parcial respecto a x, pues nos va a dar la tangente. La tangente pues a la superficie, ¿verdad? En este caso, bueno, como tengo aquí x, y y z, entonces aquí lo que me da la f y de xy. Bueno, si este punto le llamamos a B, entonces lo que me da el punto f de x de fy de AB, pues es la pendiente de la recta tangente a la superficie la pendiente de esa recta tangente que es perpendicular a x, ¿no? O que está en un plano perpendicular a x. O sea, al hacer la x constante, estoy como mochando así con un plano aquí. Lo que me queda pues es solo una curva y tengo la recta tangente sobre ese plano, ¿no? Entonces es la pendiente de la recta tangente a la superficie y en un plano perpendicular al eje X. ¿Y qué pasa si ahora calculo la otra derivada parcial? Vamos, aquí pues va a ver algo así. Entonces esta de acá es fx de AB. Entonces nuevamente es pendiente de la recta perpendicular, de la recta tangente a la superficie en un plano perpendicular al eje Y. O sea, una pues va a ser así, la otra pues va a ser así, ¿no? Una, digamos, va a ser pues así hacia adentro, ¿no? De la hoja de papel, ¿no? Y la otra pues va a ser así como paralela. Entonces esto pues me va a servir como para tratar de encontrar planos paralelos, ¿no? Este tipo de rectas. Digamos que por eso usamos las derivadas parciales. Y bueno, y como nos damos cuenta es difícil de dibujar, ¿no? Bueno, quería nada más señalar eso. Pues vamos a hacer más ejemplos de derivadas parciales. Bueno, regresamos acá a nuestra media hoja. Bueno, aquí nos puede caber todavía algo para escribir. Entonces,
Vamos a hacer un ejemplo. Si f de xy es igual al seno de x entre 1 más y, calcular parcial de f respecto de x y parcial de f en respecto de y. Entonces, pues hacemos la primera. Entonces la parcial de f respecto de y es igual a la parcial respecto de y del seno de x entre 1 más y. Entonces, como bien sabemos, hay que derivar el seno. La derivada del seno pues es el coseno de lo que está acá adentro por la derivada. Bueno, estoy haciendo primero la de y, bueno, no importa. Por la derivada de lo que está acá adentro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la derivada de acá adentro? Pues con las fórmulas que ya debemos de saber. Entonces me dice que es el de abajo al cuadrado y es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces pues es coseno de x entre 1 más y. Y bueno, pues acá abajo es 1 más y al cuadrado. Acá arriba la derivada de una constante que se llama x respecto a y, pues es 0, por lo que c es 0. La derivada de 1 más y respecto a y, pues me da 1, por menos x, pues da menos x. Entonces, pues esta sería la respuesta. Ahora pues vamos a hacerla respecto a x. Entonces la parcial respecto a x del seno de x entre 1 más y. La derivada del seno es el coseno. Por regla de la cadena, ahora hay que derivar lo que está acá adentro. Y bueno, este 1 más y es una constante, la puedo sacar de la derivada. Como está abajo, pues sale por abajo, tengo que ponerle un 1 arriba. Y vamos a derivar x respecto a x, que pues da 1, ¿verdad? Y nos escribe, entonces sería el coseno de x de x entre 1 más y por 1 entre 1 más y. Y ya, ¿no? Bueno, pues también podemos hacer derivadas implícitas, como en cálculo de una variable. Con el cálculo de una variable, entonces vamos a hacer esto. Yo dice ejemplo. Dice determinar parcial de z respecto de x y parcial de z respecto de y. Si z es implícitamente definida como una función de, bueno, por la ecuación
Bueno, aquí me dan la ecuación. Dice que es x cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz es igual a 1. Entonces vamos a derivar implícitamente. Entonces derivamos implícitamente respecto a x. Entonces vamos a derivar toda esta ecuación respecto a x, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x cúbica? Pues es 3x cuadrada. La única que es función de x, pues es la z. La y es también independiente. Entonces la derivada de la constante, que se llama y cúbica, pues es 0, ¿no? Ahora la derivada de z cúbica no es 0 porque z va a depender de x y de y. Entonces estamos pensando en algo así, ¿no? La z no es constante, entonces es una función, entonces lo que hacemos es la derivada de algo al cubo, pues es 3s algo al cuadrado, y multiplicamos por la derivada del algo, ¿no? Así, ¿no? Luego, pues nos encontramos acá con esto. Entonces, bueno, el 6y pues es una constante. La sacamos y vamos a derivar x por z. Es un producto, es el primero por la derivada del segundo, o sea, es x, por la derivada de z respecto a x, más el segundo por la derivada del primero, derivada de x es 1, por el segundo que es z. Y la derivada de 1 respecto a z, pues es 0, ¿no? O sea, voy derivando paso por paso, tomando la y como constante, la z como función de x. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos después de esto? Entonces tenemos 3x cuadrada más 3z cuadrada parcial de z respecto a x, más 6xy parcial de z respecto a x, más 6yz igual a 0. Podemos aquí factorizar la parcial de z respecto a x, entonces queda 3z cuadrada más 6xy factorizamos esto y lo demás pues lo escribimos, lo arrastramos, más 3x cuadrada más 6yz igual a 0. Y ahora pues pasamos esto restando. Nos da 3z cuadrada más 6xy parcial de z respecto a x igual a menos 3x cuadrada menos 6yz. Y pasamos esto dividiendo y pues ya tengo la expresión que quería. Parcial de z respecto de x, ¿no? Entonces da menos 3x cuadrada menos 6yz entre 3z cuadrada más 6xy. Y ya, ¿no? Entonces derivamos respecto a x. Ahora derivamos respecto a y. Bueno, aquí podríamos simplificar un poco sacando tercera parte, ¿verdad? Factorizando este menos, sacamos tercera parte es x cuadrada más 2yz entre z cuadrada más 2xy, ¿no? Pero bueno, ahora pues vamos a derivar. Bueno, aquí no me va a caber nada. Entonces derivamos respecto a y implícitamente, ¿no?
Entonces la derivada de esta constante que se llama x cúbica es 0, más la derivada de y cúbica es 3y cuadrada, más la derivada de z cúbica, pues es 3z cuadrada, por la derivada de z respecto de y, usando regla de la cadena, más 6x es la constante, sale de la derivada, es el primero por derivada del segundo, más el segundo por derivada del primero, y la derivada de la constante 1 pues es 0, ¿no? Entonces factorizamos el parcial de z respecto de y, entonces me da 3z cuadrada más 6xy, parcial de z respecto de y, luego más 3y cuadrada más 6xz es igual a 0. Podemos pasar el 3y cuadrada más 6xz del otro lado, dividiendo, restando, y dividiendo. Me salto pues por ahí un pasito, es lo mismo que hicimos acá arriba. Entonces menos 3y cuadrada menos 6xz. Paso esto restando y luego paso esto dividiendo entre 3z cuadrada más 6xy. Y entonces parcial de z respecto de y, pues factorizo el menos, saco tercera, es y cuadrada, más 2xy, entre z cuadrada, más 6xy. Bueno, ya casi no ocupo, pero bueno. Esa es la idea, ¿no? Entonces así derivamos implícitamente con derivadas parciales, ¿no? Y bueno, por el momento ya sería todo. Muchas gracias.